Srimad Bhagavatam Podcast en día viernes 18 de julio 2025. Bienvenidos de vuelta. Esta es la última sesión de este capítulo 11. Capítulo 11 en el canto tercero. Estamos leyendo sobre el verso 39 hasta el 42, es lo que vamos a cubrir hoy. Y bienvenidos, vamos a comenzar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kaloyam Paramanvadir Driparardhanta Ishvaram Nainveshitum Pravurbhumnam Ishvarodamamaninam. Traducción del verso. El tiempo eterno es ciertamente el controlador de diferentes dimensiones, desde la del átomo hasta las grandes divisiones de la duración de la vida de Brahma. Pero no obstante, está controlado por el Supremo. El tiempo puede controlar solo a aquellos que están absortos en el cuerpo, incluso ascendiendo hasta Satyaloka o los otros planetas superiores del universo. Ok, desde el verso anterior, 38, en el comentario escuchábamos a Prabhupada referirse a los impersonalistas como ellos no conciben que el Señor Supremo pueda dormir, porque leíamos acerca de Garbhodaka Sai Vishnu descansando sobre el océano Garbhodaka, él ahí descansando mientras ocurre esta disolución parcial del Señor Brahma. Prabhupada hablaba de esto, de los impersonalistas. Nosotros mencionábamos cómo en el mundo espiritual hay dualidad y hay tiempo, partiendo de lo que leímos de Prabhupada, de que sí, existe el tiempo, sin duda, porque existe un transcurso del tiempo. Y nosotros incluíamos que aparte del tiempo también hay dualidades. Y hablábamos de esto, de cómo existe el día y la noche, los amaneceres, los atardeceres, etcétera, en el mundo espiritual. Y que no solamente que existen, sino que esa variedad y esa dualidad aporta más al intercambio amoroso que Krishna mantiene con todos sus devotos. Y esas variedades, esas dualidades favorecen por arreglo de Krishna, porque así es como él ha diseñado ese lugar. Sus propias energías se encargan de diseñar. En este caso estamos hablando ya de Vrindavan. Vrindavan está diseñado de tal manera que todo lo que ocurre, todo lo que sucede, aporta al placer trascendental del Señor, y entre más placer trascendental obtiene Krishna, pues más placer tienen los demás, porque resulta ser que cuando Krishna, a medida que Krishna obtiene más placer, por el propio placer que Krishna deriva de todos los intercambios con los demás, con lo demás, él mismo luce más radiante, luce más hermoso para todos. Y ya eso, solamente eso ya es fuente de placer para todos. Todos salen beneficiados. Luce a los ojos de los demás, luce más hermoso. Ahora, otra cosa también resaltante en torno al tiempo, que Prabhupada mencionaba esto, de la influencia del tiempo, y nosotros señalábamos cómo hay ese transcurso de los días y las horas y los diferentes momentos del día. Todos sabemos, ¿no? Al momento de la mañana, ayer hablábamos de esto también, como Madre Yasoda se encarga de alistar a su hijo para que él salga junto con sus amigos y con los terneros o con las vacas, de acuerdo al momento. Y ella lo viste y todo lo demás en la mañana, y todos salen a la hora de la mañana. Krishna se despide de ellos. Krishna se despide de todos los que se quedan, porque los pastorcillos, o sea, sus amigos y los terneros se van con él al bosque, y Krishna se despide de los demás por la mañana. Y a lo largo de todo el transcurso del día, Krishna, que él se encuentra en el bosque, mientras él se encuentra en el bosque, todos los demás que se quedan en la aldea, pues siguen pensando en él, y a lo largo del día están ocupados, siguen sus actividades, pero
Y principalmente Madre Yashoda, ella está pensando en esa cantidad tan grande de vacas que Krishna lleva, pues no, entre tantas vacas ninguna vaya a pisar, por ejemplo, a Krishna, que Krishna no se vaya a tropezar con ninguna piedra en el camino. Y está pensando en su bienestar a lo largo del día. Y en la tarde vuelve y ha transcurrido el tiempo, sin duda. En la tarde vuelve y Madre Yashoda y todos los demás en Vrindavan están súper contentos, porque incluso antes de que Krishna se haga visible, digamos, antes de que llegue, de hecho, hasta la aldea, él viene tocando su flauta y ya todos, con esa flauta les hace saber a todos que él está cerca. Y, igual, de forma similar, cuando él está yéndose, él sigue tocando la flauta desde lo lejos, incluso ya no pueden verlo, pero a través del sonido de la flauta él sigue en contacto con ellos. Cuando viene de regreso igual, y al momento de llegar, que ya es la hora de la tarde, todos lo reciben y especialmente Madre Yashoda lo recibe, pero ha transcurrido el tiempo. Entonces, algo resaltante con esto es que tenemos dos realidades de Vrindavan. Tenemos al Vrindavan, si podemos decir el Vrindavan original, Goloka Vrindavan, en donde ocurre todo esto. Y luego tenemos, si podemos usar estos términos, tenemos el Vrindavan que se manifiesta en la Tierra, o el Vrindavan que se manifiesta en diferentes planetas materiales, porque existen, como dijimos, muchos universos, y en cada universo aparece Krishna en un solo planeta. Al menos, si en este universo Krishna apareció en este planeta, y cuando se va a otros planetas, se va a un planeta de cada universo. Entonces, en ese otro Vrindavan que Krishna trae consigo es exactamente igual que el Vrindavan original. Y hay algún par de diferencias. Y una de esas diferencias es que Krishna en Vrindavan de la tierra, que es Gokula, tenemos Goloka, el Vrindavan original, podemos decir, y Gokula, que si podemos usar estos términos, sería la réplica del Vrindavan original, con la única diferencia, o un par de diferencias. O sea, sigue siendo el mundo espiritual pleno, que no solamente Krishna trae ciertas cosas parecidas a Vrindavan, sino él trae consigo el río Yamuna, trae consigo Govardhan y todos los elementos importantes y que comprenden Vrindavan, que dan forma a Vrindavan, que constituyen Vrindavan, los trae consigo y son exactamente iguales y tienen la misma potencia, todo el mismo, la misma potencia. Nos referimos a que todos los intercambios que ocurren ahí, hay una cantidad grande de raza, y hay el raza pleno, los intercambios plenos amorosos entre Krishna y sus devotos. Cuando Krishna viene, entonces, con ese otro Vrindavan, trae todo consigo y trae a todos consigo también. Vienen los pastorcillos, vienen muchos animales, vienen los loros, las vacas, los terneros, vienen con él de Vrindavan, y al mismo tiempo hay una segunda especie, podríamos decir, de loros, de vacas, de terneros, de gopis, que ya no vinieron con él, sino que este otro grupo son almas que están en el proceso de purificación y se encuentran. Algunas almas, por ejemplo, algunos devotos, estando ese Vrindavan réplica, estando en la tierra, algunos devotos que llevan toda una práctica y que han llevado toda una práctica constante del servicio devocional, entonces nacen en este lugar, en este Vrindavan réplica, nacen en la forma que le corresponde, en la forma de terneros o vacas o gopis o amigos de Krishna o pájaros, la forma que les corresponda de acuerdo con su bhakti. Nacen entonces, si es el caso de que un devoto va a obtener el cuerpo de un pájaro, por ejemplo, un pajarito, un loro en Vrindavan. Entonces, ese devoto nace en su siguiente vida en este Vrindavan réplica y se consigue la compañía de todos los loros, amigos de Krishna, los sirvientes de Krishna, que vinieron con Krishna en el mundo espiritual. Y volviendo al transcurso del tiempo, es una de las diferencias que en el mundo espiritual, que en la réplica, en el Vrindavan réplica, ocurre esta mezcla, si podemos decir, esta mezcla de sirvientes de Krishna que vinieron con él y sirvientes de Krishna que están llegando a unirse al grupo de Krishna, como dije, sean de todo tipo de seres vivos. Y lo otro respecto al tiempo es que
En ese Vrindavan réplica, Krishna nace, aparece, sabemos, del vientre de Madre Yasoda, del vientre de Baki, del vientre de Madre Yasoda, más puntualmente de Yasoda, y comienza su crecimiento, comparte de diferentes maneras a lo largo de esas etapas, y una vez pasado cierto tiempo, entonces Krishna, como sabemos, sale de Vrindavan para ir a otros lugares y se establece en Dwaraka, donde se vuelve un rey, se casa con muchas reinas y demás. Pero eso ocurre únicamente en Vrindavan réplica, en Vrindavan del mundo material, el que se manifiesta en el mundo material. Por ese transcurso del tiempo sí se nota, si podemos decir, en Krishna, incluso en Krishna, al tal punto de que él se vuelve un rey, un jefe de familia, y tiene hijos, y tiene nietos incluso. Cuando Krishna estaba junto con Arjuna en la batalla de Kurukshetra, había muchos nietos de Arjuna en la batalla, y Krishna también tenía sus nietos que no estaban presentes. Todos los familiares de Krishna pertenecían a la familia de los Vrishnis, pero tanto Krishna como Arjuna tenían nietos. Y eso sucede únicamente en el Vrindavan que se manifiesta en la tierra, en Vrindavan que se manifiesta en el mundo material. Porque en Vrindavan, Goloka Vrindavan original, resulta ser que Krishna no pasa después de una cierta edad, ya no sigue creciendo hasta que se vuelve un jefe de familia y demás. Esos otros pasatiempos únicamente se expresan aquí cuando Krishna viene en esa réplica. En ese sentido, el transcurso del tiempo, con el paso de los años, digamos, ese paso de los años sí ya no se nota en Krishna, ni en nadie, en Vrindavan original. Todos sus amigos son eternamente sus amigos algunos tienen 10, 12 años, 8 años, y todos se quedan eternamente, y eternamente han permanecido en esa edad correspondiente a cada quien, y no pasan de esa edad. Lo mismo sucede con Krishna. No sucede en Vrindavan original que Krishna se casa y etcétera, como es el caso, como dijimos. Hay otras consideraciones y otros detalles ahí sutiles respecto a que Krishna, cuando sale de Vrindavan para casarse, para ir a vivir a Goloka, ya no es, claro, el Krishna para ir a vivir a Dwaraka. El Krishna que sale de Vrindavan para ir a Dwaraka y Krishna se casan en Dwaraka con tantas gopis. Incluso Krishna viene a la batalla de Kurukshetra. En un sentido hay ciertas diferencias, sí, técnicas ahí todos esos Krishnas. El Krishna que se casa en Dwaraka, hay ciertas descripciones en donde se explica que ya no es el mismo Krishna de Madre Yasoda, que se casa con todas las gopis. El Krishna que está en la batalla de Kurukshetra, por ciertas razones, ya no es el mismo Krishna, el hijo de Madre Yasoda, porque el querido de Madre Yasoda, nunca se casa con nadie, nunca se vuelve un rey, nunca se vuelve un jefe de familia. Hay ciertas diferencias que ya corresponden al tema, específicamente de todas estas diferencias en los razas y los humores que Krishna expresa. Pero podemos quedarnos con eso, con que el paso del tiempo sí está presente en Vrindavan, y esta diferencia respecto al tiempo entre Goloka y Gokula, que en Gokula, que es el Vrindavan que se expresa en los mundos materiales, sí se ve esa diferencia del crecimiento de Krishna hasta cierto punto, mientras que en Goloka él se queda eternamente, ha permanecido y así será siempre, permanece en una edad particular, él y sus amigos. Vamos al siguiente verso, 40. Vikarai sahito yuktae visheshadivir abritam andakosho bahirayam panchasat kotivistritam. Traducción. Este mundo material fenoménico se extiende en un diámetro de 6.000 millones de kilómetros, en forma de una combinación de 8 elementos materiales, transformados en 16 categorías adicionales, por dentro y por fuera, de la siguiente manera. Okay. Prabhupada comenta lo siguiente. Como se explicó anteriormente, el mundo material por entero es un despliegue de 16 diversidades y 8 elementos materiales. Los estudios analíticos del mundo material constituyen la materia de la que trata la filosofía Sankhya. Las primeras 16 diversidades son los 11 sentidos y los 5 objetos de los sentidos,
Y los 8 elementos están constituidos por materia densa y sutil, es decir, la tierra, el agua, el fuego, el aire, el cielo, la mente, la inteligencia y el ego. Todos estos en conjunto se distribuyen por todas partes del universo, el cual se extiende diametralmente por 6.000 millones de kilómetros. Además de este universo que conocemos, hay innumerables otros universos. Algunos de ellos son más grandes que este y todos ellos se agrupan bajo elementos materiales similares, como se describe a continuación. Es particular en temas como, en ciertos temas, en las escrituras, la precisión, por un lado, la precisión con la que se describen estas cosas, y segundo lado, con la cierta seguridad y hasta podríamos decir como osadía del Bhagavatam, decir, sí, el universo mide tanto. Prabhupada también de manera simple y llana dice, sí, el diámetro del universo es de 6.000 millones de kilómetros. El tema central del Bhagavatam es otro, el tema central es el Bhakti, es Bhagavan, el Señor Supremo, los Bhaktas, los devotos que aquí figuran. El tema del Bhagavatam es que podamos fortalecer nuestra relación con Krishna, conocer los diferentes humores, las diferentes razas de diferentes devotos con Krishna, y que podamos ganar inspiración y fortalecer nuestra propia relación con Krishna. Ese es el tema central, hay otros temas laterales. ¿Cómo lo es este? El tema de cuál es el diámetro del universo. Eso por un lado, que es un tema no central, sino lateral. Y por otro lado es que los métodos son diferentes. Los métodos que utiliza el estudiante son diferentes. El estudiante del Bhakti, en este caso nosotros, son diferentes porque haciendo un seguimiento, poniendo en práctica el sistema del Bhakti, nos damos cuenta de que aquellas recomendaciones cuando el Bhakti nos habla de la transformación del corazón, cuando Krishna nos habla, en la Gita habla de un pratyaksa interno que se consigue, hay cierta actividad interna que uno percibe cuando forma parte de la comunidad de devotos, cuando en diferentes momentos el devoto se da cuenta, la devota se da cuenta de que sí hay una transformación interna y consigue, que popularmente diríamos, realizaciones. La persona va consiguiendo ciertas iluminaciones internas que a través de esas iluminaciones, ese sabor, ese gusto interno, esas experiencias internas, la persona se da cuenta, el devoto se da cuenta de que el Bhakti sí es algo serio, es algo real. Y eso simplemente queda en manos de cada quien experimentarlo. Aquí no hay teoría que valga. El asunto aquí es, hay ciertas cosas que solamente se pueden experimentar cuando uno las prueba. Por mucha teoría que alguien más nos diga cuál es el sabor de cierto alimento. Entonces sí, a cada persona le toca experimentarlo. Y una vez que la persona se da cuenta, consigue estas experiencias, la persona se da cuenta de que ni los textos ni los acharyas tienen la necesidad de exagerar cosas para atraer al público. No es el caso. Hay otras personas que hacen ese tipo de cosas, sí. No es el caso ni de las escrituras ni de los acharyas. Inventar temas para que parezcan místicos y con eso atraer más personas. No es eso lo que... Está muy lejos, eso está muy lejos de las intenciones de los acharyas. Ellos no tienen la necesidad de exagerar, de mentir, de inventar cosas solamente para que las personas se sientan más atraídas. De manera simple, llana y transparente, presentan y hablan de lo que tienen que hablar. Como dije, tanto el libro, el texto, como los acharyas, como en este caso Prabhupada. Y sí, de todas maneras, como dije inicialmente, estos temas laterales, en un sentido podríamos pasarlos por alto, podríamos memorizar esto que aquí Prabhupada dice, 6.000 millones de kilómetros, o podríamos pasarlo por alto, y en ambos casos lo importante sigue siendo la relación con Krishna. Y sí, lo que nos interesa, como dije, es otra cosa. Algunas veces hemos señalado eso también, de que en algunas ocasiones el Bhagavatam presenta temas
que pueden ser muy atractivos y sí, temas que pueden parecer, que pueden ser muy seductores, de querer saber más, como en este caso el diámetro del universo, o cuando se habla de los semidioses, o diferentes entidades sutiles, o sea, hay muchos temas que a cada persona le resultan interesantes. Y Prabhupada tiene la tarea, entre otras, se toma esa tarea sin que nosotros seamos conscientes de que hay que hacer eso. Prabhupada, con mucha pericia, naturalmente, él va guiando al lector para que el lector entienda que por muy atractivos que sean otros temas, por la mística que hay en esos otros temas, o aparente mística, en realidad no son importantes. Y Prabhupada, como sabemos, no le presta atención a ciertos otros temas. Y sí se toma el tiempo suficiente para explicarnos cosas que tal vez no las encontramos muy relevantes, pero él como acharya, como maestro que es, lo sabe. Y sabe que es relevante y se toma el tiempo para explicarlas. En otras ocasiones, algunos temas que nos parecerían muy resaltantes, Prabhupada ni se toma la molestia de explicarlos. Ese es el caso, lo que tenemos aquí enfrente, el diámetro del universo. Vamos al siguiente verso, 41. Los últimos dos, 41 y 42. Dashottara dikair yatra pravista paramanuvat laksyatintargatas chanye kotisyohyanandarasayam. Traducción. Cada una de las capas de elementos que cubren los universos es 10 veces más gruesa que la anterior, y todos los universos agrupados aparecen como átomos en un inmenso conjunto. Una descripción bastante particular, bastante interesante. Esto está escrito, recordemos, hace cuántos siglos, hace cuánto tiempo está escrito esto. El Bhagavatam, de manera así muy simple, nos dice, sí, no solo existe un universo, existen, para muchas personas están, digamos, en algunos círculos, sería tan, nosotros luciríamos, ¿cómo puedo decir esto? El tema del multiverso, de los muchos universos, y ese tipo de temas, nosotros podríamos parecer tan expertos si llegamos con estos tipos de temas, en algunos círculos, ¿no? El Bhagavatam nos dice, sí, hay un montón de universos, multiversos, sigamos con otros temas. No es tan importante en realidad. No es un gran descubrimiento para la humanidad darse cuenta. A ver, como dije, en ciertos círculos sí, es un tema nunca antes pensado, el hecho de que existen muchos universos. ¿Cómo es eso? Prabhupada comenta lo siguiente, las coberturas de los universos también están constituidas por los elementos tierra, agua, fuego, aire, éter, y cada una es 10 veces más gruesa que la anterior. Más adelante en el Bhagavatam mismo va a explicar todo esto un poquito más en los próximos capítulos. Curioso también, en particular, que no solamente que hay otros universos, primero, no solo que hay otros planetas, el Bhagavatam señala que todos los demás planetas del universo tienen los mismos elementos. Y no solo eso, sino que aparte todos los otros universos que jamás conoceremos, al menos con los métodos que conocemos, métodos empiricistas, todos los demás universos, de los cuales solo sabemos en teoría, también están constituidos por los mismos elementos, tierra, agua, fuego, aire, éter. Eso también es particular. Podría dar la impresión de que en otros planetas y en otros universos más, existen otros elementos químicos fuera de la tabla periódica que nosotros conocemos, ¿no? Podría dar esa impresión. Al menos aquí, el Bhakti, el Bhagavatam dice, no, todo está hecho de la misma materia. Interesante. Sigo leyendo. La primera cobertura del universo es de tierra y es 10 veces más gruesa que el propio universo. Si el universo tiene un tamaño de 6.000 millones de kilómetros, entonces el tamaño de la cobertura de tierra del universo es de 6.000 millones multiplicado por 10. La cobertura de agua es 10 veces mayor que la cobertura de tierra. La cobertura de fuego es 10 veces mayor que la cobertura de agua. La cobertura de aire es 10 veces mayor que la de fuego. La cobertura de éter es aún 10 veces mayor que la de aire, y así sucesivamente.
El universo, que se encuentra dentro de las coberturas de materia, aparece como un átomo en comparación con las coberturas, y el número de universos le es desconocido incluso a aquellos que pueden estimar las coberturas del universo. Números fuera de nuestro alcance totalmente. Vamos al siguiente verso, el último, verso 42. Tadahuraksharam Brahma Sarvakarana Karanam Vishnurdama Param Sakshat Purusasya Mahatmanam. Traducción. Por consiguiente, se dice que la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, es la causa original de toda causa. O sea, la causa que origina todas las demás causas. Lo que da origen a todo. Así pues, la morada espiritual de Vishnu es eterna, sin duda alguna. Y es también la morada de Mahavishnu, el origen de todas las manifestaciones. Vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada. Sri Mahavishnu, que se encuentra descansando en Yoga Nidra, en el océano causal, y creando innumerables universos mediante su proceso respiratorio, solo aparece temporalmente en el Mahatattva para la manifestación temporal de los mundos materiales. Es una porción plenaria de Sri Krishna y en consecuencia, aunque no es diferente de Sri Krishna, su aparición formal como encarnación en el mundo material es temporal. O sea, dicho de otra manera, Krishna se mantiene eternamente y de vez en cuando, si podemos decir así, periódicamente hay una encarnación de Krishna que se llama Mahavishnu. Es así como incluso el Paramatma es una forma de Krishna que no es eterna. Porque ese Paramatma tiene labores operativas nada más en el mundo material. Sí. Mientras el alma está en el mundo material, Paramatma sí opera, digamos, y cumple con sus funciones amorosamente. Pero ninguno de los Vishnus, ni Mahavishnu, ni Paramatma, que es Kshirodakashayi Vishnu, es eterno en el sentido en que se está poniendo aquí en este verso. Porque tiene una aparición temporal. Es una encarnación temporal, Mahavishnu. Tiene sentido que así sea, porque Vishnu y sus diferentes formas, pues, operan, como dijimos, nada más cuando el mundo material está operando. Sigo leyendo. La forma original de la personalidad de Dios es de hecho el Swarupa, la verdadera forma, y reside eternamente en Vaikunta, en Vishnu Loka. La palabra Mahatmana se utiliza aquí para indicar a Mahavishnu y su verdadera manifestación es Sri Krishna, que recibe el nombre de Parama, como se confirma en la Brahma Samhita. Isvara Parama Krishna Sachit Ananda Vigraham Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. Abre comillas. El Señor Supremo es Krishna, la personalidad de Dios original, conocido como Govinda. Su forma es eterna y llena de bienaventuranza y conocimiento, y Él es la causa original de todas las causas. Fin del comentario y fin del capítulo. Notemos aquí cómo Prabhupada termina este capítulo, lo último que Prabhupada hace en este capítulo es citar este verso de la Brahma Samhita, lo último que hace, con eso cierra. Un capítulo que podríamos decir tiene poca relación con Krishna, al menos así en sentido, dándole un vistazo rápido al capítulo. El cálculo del tiempo a partir del átomo. Un capítulo que se pone un tanto técnico, como vimos, con diferentes nombres de medidas de tiempo. Pero como es común en la acharya, en los acharyas, Prabhupada, que es nuestro acharya, es el acharya más cercano y es nuestro Prabhupada. Cualquier tema lo termina vinculando con Krishna y es esa la habilidad, una de las habilidades de sus grandes devotos. Porque si todo está vinculado con Krishna, todo tiene el potencial para, podemos ver a Krishna en todo y ver todo en Krishna, como Krishna mismo lo dice a Arjuna en la Gita.
Para quien me ve a mí en todos lados, yo nunca lo pierdo y él nunca está perdido. O yo nunca lo pierdo a él y él nunca me pierde a mí. Y sí, Prabhupada, entonces, con un capítulo que sí tiene tantos tecnicismos y habla de medidas de tiempo y demás, él termina dirigiendo la atención del lector, del devoto, de la devota, del estudiante, a que Krishna es el Supremo. Y el Supremo Señor es, como terminó diciendo, Ishvara Parama Krishna Sachitananda Viraha. Como dijimos, es el tema central, es lo que vinimos a buscar, como comprender mejor a Krishna, como comprender mejor lo que es el Bhakti, como comprender mejor qué es lo que somos nosotros, qué es lo que es el alma, cómo comprender mejor el mundo, el reino de Dios, como Prabhupada lo llama. Porque a medida que se comprende mejor, entre más se comprende de Krishna, entre más, por ejemplo, entre más escuchamos de Krishna y entre más comprendemos lo genial que es Krishna, lo maravilloso que es su forma, si podemos decirlo así, su forma de ser, su personalidad, lo genial que es Krishna, lo amable que es, la sensibilidad que Krishna tiene, lo dulce que es. Entre más sabemos de Krishna, más natural se da el rendirse a Krishna, el querer entregarse a Krishna, el querer complacer a Krishna. Porque, y ese es otro tema también, que no vamos a adentrarnos ahí, pero cuando tenemos comprensiones distorsionadas de Krishna, podemos tener miedo de Krishna, podemos tener la idea de que Krishna me va a rechazar porque me equivoqué, Krishna me va a rechazar porque no puedo hacer esto, porque me salió mal esto otro, y entre más, que es nuestro caso, inconscientemente tenemos comprensiones distorsionadas de Krishna. Puedo tener la idea de que yo no le intereso a Krishna, Krishna no tiene ni la más mínima idea de quién soy yo, por ejemplo. Puedo tener y las tenemos, diferentes comprensiones distorsionadas de Krishna, y esas distorsiones impiden que yo me acerque a Krishna. Si realmente cayéramos en cuenta de verdad cayéramos en cuenta de que Krishna se complace conmigo simplemente con recitar su nombre, por ejemplo. Lo sabemos tal vez en teoría, pero caer en cuenta, tener la realización, como diríamos popularmente, de que sí, que Krishna únicamente con que yo me siente a cantar su santo nombre, eso le da pleno placer a Krishna. El hecho de que yo cante, que yo desarrolle la habilidad para cantar hermosamente y de manera muy melódica en el kirtan, puede dar la impresión de que eso le complace más a Krishna, a que yo me siente a cantar yapas, por ejemplo. Y lo cierto es que sí, Krishna es tan fácil, en un sentido es tan fácil de complacer de verdad, de manera profunda. Y hay muchas otras, como dije, no es el tema de hoy, muchas otras comprensiones distorsionadas que yo puedo tener, que todos tenemos sobre Krishna. Y eso nos impide entregarnos, nos impide confiar en Krishna, nos impide soltarnos a que Krishna controle mi vida. Sí, da la impresión de que si yo hago eso, tal vez no va a ser un buen resultado. Pero entre más comprendemos de Krishna, más entendemos de que es al revés. Muy bien, vamos a detenernos ahí. Tal vez otro día podemos hablar de esto. Gracias por su atención, por su compañía nuevamente, por su participación. Nos vemos mañana, si el Señor nos permite. Nos vemos el lunes. Mañana, sábado y domingo no vamos a hacer transmisión, sino hasta el lunes. Nos vemos hasta el lunes, entonces. Saludos a todos.